los congresos de la sociedad lo que siempre pretendemos es presentar a todos nuestros socios y a nuestros asistentes todas las novedades que tenemos en alergia o inmunología clínica pediátrica. De este destacan pues, 2 mesas redondas, una sobre sibilancias o podríamos decir asma en niños menores de 3 años y sus peculiaridades, y otra sobre los tratamientos para la inmunoterapia, o sea, tratamientos de inmunoterapia, vacunas antialérgicas, que nos han presentado, esta ya ha sido esta mañana, nos han presentado la situación actual, las líneas en las cuales parece que va encaminándose la regulación de estos productos por parte de la alergia española del medicamento y las tendencias futuras que ya empieza a haber algunas publicaciones que nos indican hacia dónde van a ir estas novedades en inmunoterapia para tratamientos de alergia. Yo como presidente de este congreso no puedo decir más que lo que hemos pretendido hacer es un congreso de alto nivel científico para los socios, pero además hemos pretendido hacer un congreso abierto, porque no estamos solos en el mundo, nos relacionamos con otros profesionales sanitarios y entonces dentro de este congreso ha habido algo para alergólogos pediatras, hay una jornada compartida con pediatras de atención primaria en la que llegaremos a consensos y acuerdos respecto a las patologías que a ambos nos interesan. Hay una jornada para profesores, bueno, organizada por sobre todo a los que hemos tenido el espacio y el lugar y todo nuestro apoyo, una jornada para profesores de niños alérgicos, profesores de cualquier tipo que evidentemente tienen niños alérgicos en su aula, y también nos reunimos en paralelo con otros profesionales que tienen competencias en materia de salud. La alergia grave a alimentos es muy excepcional, o sea, tenemos la alergia a alimentos afecta aproximadamente a un 7-8% de los niños, pero la mayoría de cuadros de alergia a alimentos son cuadros que implican solo a un órgano, o sea, por ejemplo, tienen una reacción cutánea o tienen una reacción digestiva con un vómito o varios vómitos. Estos no son anafilaxias. En los cuadros de anafilaxia, que es la alergia, el cuadro más grave de la alergia, pues afecta a un 3 por 100.000 de la población, tiene una incidencia de 3 por 100.000 en la población y año. De estos 3 por 100.000 anafilaxias y año, solo un 1% de ellas va a llegar a ser un cuadro con compromiso respiratorio cardiológico, o sea, con shock anafiláctico que pueda ser mortal. Entonces ahora hay una alarma social debido al hecho, pero realmente esto es un caso excepcional y normalmente estos niños, la familia y los niños tienen toda la medicación necesaria para controlar la posible reacción y la importancia de, vuelvo a insistir, en identificar precozmente esta reacción y tratarla precozmente, porque el tratamiento precoz puede conllevar una mejor evolución de este cuadro tan grave. ¿Qué es un menor alérgico? Sería la primera, no una primera respuesta, sino la primera pregunta. O sea, entendemos por edad pediátrica por debajo de los 18 años, ¿no? O ahora en algunos lugares es 14, 16, 18. Pues lo que caracteriza al niño es los cambios. No se puede hablar globalmente de 0 a 18 años. El perfil del niño del lactante del primer año de vida es específico, del preescolar
tiene otro perfil alérgico diferente respecto a alergia a medicamentos, respecto a alergia a inhalantes, a polen y a todo ese tipo de productos que se inhalan, y respecto a alimentos. O sea, son completamente diferentes. Digamos que hay 4 etapas: la del lactante, la del preescolar, la del escolar y el del adolescente. El del adolescente se va pareciendo ya al perfil adulto. Podríamos hablar de 4 tipos de patologías que se diferencian fundamentalmente por la edad. En toda la historia clínica, ¿cuántos años tiene usted? Es una pregunta como de rutina, pero en la infancia es básico. O sea, orienta el diagnóstico el saber qué edad tiene el paciente, porque van a ser diferentes diagnósticos. Añadiendo un poco a la pregunta, a la respuesta que han añadido, ¿cuáles serían las patologías más habituales en estas franjas de edad? Sí. En la primera etapa de la vida es la alergia a alimentos y la dermatitis atópica, digamos, el lactante y el niño menor de 2 años. Podemos unir las dos cosas. En esa época también hay asma, uno de los temas, o lo que algunos llaman asma, pero es un asma desencadenado por infecciones. Este va a ser uno de los temas de debate en nuestro congreso, cuando empieza de verdad el asma. Ese es un asma con características especiales y que a veces remite espontáneamente. También la alergia a alimentos tiene en general un buen pronóstico a estas edades, un buen pronóstico en principio, es decir, que la mayoría de las alergias surgidas en los primeros años de la vida, en el primer y segundo año de la vida, remiten espontáneamente. Ya cuando entramos en la edad preescolar, las cosas van cambiando, es un periodo intermedio. Pueden surgir alguna nueva alergia alimentaria a otros alimentos nuevos, a los mariscos, a los frutos secos, a cosas que antes no se comían, y algunas van remitiendo, hay un cambio, y es una época de transición respecto a los problemas cutáneos. En el niño escolar hay un asma que es casi siempre un asma alérgico, que ya no es el asma desencadenado de infecciones, porque el niño ha desarrollado un sistema inmunológico competente y ya no se acatarra tanto. Los adultos no nos acatarramos tanto como los niños. Entonces, el asma del niño mayor, mayorcito, ¿no? Estamos hablando del escolar, es un asma alérgico, y las alergias a alimentos, si no han remitido ya y entran dentro de las que tenían que remitir, son alergias persistentes y generalmente van a tener mala evolución para el futuro. Esto mismo aumenta, diferenciándose aún más, cuando es el adolescente. Yo diría que las carencias es sobre todo carencias en formación, sobre todo para la población general. O sea, las familias del niño que tiene una alergia o que tiene un cuadro de alergia grave como es la anafilaxia, por parte de los pediatras especialistas que los tratan, saben perfectamente cómo manipular y cómo tratar una situación de emergencia. Pero claro, el niño no está solo en el domicilio, el niño va a casa de un amigo, el niño va al colegio, y quizás pues, las mayores carencias están en los colegios, en los monitores de campamentos, de colonias, en la población general, la mamá del amigo, que a lo mejor sabe perfectamente que este niño es alérgico a un alimento, pero como ella habitualmente esa sopa pues le echa un poquito de frutos secos, una picada de frutos secos, pues en aquel momento olvida que este niño es alérgico a los frutos secos y va a comer de esa sopa, y ahí puede ocurrir el accidente. En esta población general es la que es más difícil llegar a todo el mundo, y es más difícil efectuar una buena educación para el tratamiento de esta patología. Nosotros en este congreso, y ya desde hace tiempo la sociedad, está teniendo iniciativas para programas de alerta escolar que existen ya en Galicia, y ahora se propone que vaya a iniciarse en Baleares. De hecho se presenta un póster con este programa para monitorizar cómo los profesores, los maestros van a aprender a identificar la reacción alérgica y tratarla. Lo importante de la prevención de la reacción alérgica es la identificación precoz y el tratamiento precoz.
los países mediterráneos, entre ellos España, somos pioneros en un determinado tipo de terapias, entre las cuales se encuentran el tratamiento con inmunoterapia oral con alimentos. Es decir, las alergias que no han cedido espontáneamente, que van a más, que van a causar problemas, pueden tratarse. Y nosotros estamos intentando, todos los países mediterráneos, tratándolas, y las tratamos, creemos que con bastante éxito, mediante inducción de tolerancia. Dentro de este congreso hay una mesa de debate pro y contra, porque hay razones a favor y razones en contra, y no todo es tan fácil. Esa mesa de debate pensamos que nos arrojará luz sobre muchos aspectos y además nos hará preguntas, y probablemente preguntas que a lo mejor no sabemos responder. Pero lo que se ha presentado en este congreso es un estudio multicéntrico sobre más de 100 niños, multicéntrico porque han participado centros de todo el país, algunos con más niños, otros con menos, cada uno con sus características especiales. Y ha sido muy riguroso, muy detallado, se ha hecho un seguimiento a 2 años, hemos seguido todos la misma pauta, hemos seguido todos las mismas pruebas y por lo tanto los resultados son extrapolables y los resultados son muy satisfactorios. Algo más del 80% de los niños superan con éxito la alergia a huevo. Estos datos los conocíamos aislados, por trabajos, por series incluso grandes, pero no se había hecho todos con la misma pauta, todos con este mismo rigor, todos con revisiones cada 6 meses. Digamos que la documentación que aporta este trabajo multicéntrico va más allá de mejor en el 80%. Nos ofrecerá muchísima información de la cual parte se ofrece en el Congreso y parte será publicada posteriormente y nos va a ayudar a todos. Pues en este congreso se han presentado los resultados preliminares de un estudio multicéntrico que está llevando a cabo la sociedad, en el cual se confirma esta frecuencia de reacciones adversas a medicamentos, sobre todo a betalactámicos, o sea, derivados de la penicilina, y la mayoría de reacciones a betalactámicos en los niños son reacciones leves. Estos son los primeros resultados preliminares, que son reacciones leves, algunas inmediatas, pero algunas de ellas tardías. Entonces quiere decir que el niño puede haber tomado el medicamento hasta 7 días antes y a partir de 7 días es cuando le aparece la reacción. Hay 2 picos, entre los 3 días posteriores a la toma del medicamento y 7 días posteriores. La gran mayoría de reacciones a betalactámicos en niños son de estas reacciones tardías que estoy comentando. Quería destacar que además de la estructura clásica en mesas redondas, en simposium, en comunicaciones, en póster, hemos incorporado ya desde hace unos años una sesión pro y contra de debate, que da muchísimo juego y que en este caso va a ser de alergia a alimentos, pero además ha habido una mesa redonda de la sección pediátrica de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, que ha sido moderada por la doctora Montserrat Álvaro, que es nuestro representante en la sección pediátrica, y la que hemos tenido la suerte de contar con el doctor Nicolas Papadopoulos, que es el actual presidente de la Academia Europea. La pediatría de atención primaria es vital para identificar el problema alérgico y derivarlo al especialista. El pediatra de atención primaria, igual que ve niños alérgicos, ve niños diabéticos, ve niños obesos, ve niños con una gran patología. Entonces lo que es vital es que el pediatra de atención primaria sepa identificar que este niño está teniendo síntomas alérgicos y no demore la derivación hacia un centro especializado. Un centro especializado que debe ser de un pediatra, alergólogo, que sepa diagnosticar y hacer una buena historia clínica, unos buenos test para diagnóstico y pautar un tratamiento que luego puede controlar a la vez el pediatra de atención primaria y el especialista más a distancia.
La alergia a polen en menores de 3 años es excepcional. Eso ya antes hablábamos de que va estructurado por etapas. Pues justamente como para la sensibilización alérgica primero hay que haber un contacto y luego una sensibilización y luego un contacto repetido, y la primavera en nuestro medio, en el medio mesetario, estamos en Madrid, me estoy hablando de Madrid, ocurre en el mes de mayo y durante un tiempo muy corto, pues apenas a los 3 años el niño vive su tercera primavera o a veces la segunda. Entonces, puede iniciar la sensibilización, pero solo excepcionalmente muestra síntomas, pero sí puede iniciar la sensibilización. Es en edades posteriores, cuando tiene, vamos a hablar en primaveras, 5, 6, 7 primaveras en adelante, cuando empieza a mostrar los síntomas polínicos. Son muy fáciles de reconocer. La alergia a polen es quizá una de las más fáciles de diagnosticar. Son estornudos, con moco claro como agua, con picor intenso, con prurito, que a veces es prurito de paladar, tos y conjuntivitis. Podría parecer un catarro, pero no, el niño está sano, no tiene fiebre, y esto se produce coincidiendo con unas circunstancias meteorológicas determinadas y se repite a la primavera siguiente. O sea, no es preciso tratar más que sintomáticamente la primera aparición de picor, estornudos. Si eso se repite la primavera siguiente o en la segunda exposición a polen o en la segunda oleada a polen, que también hay 2 oleadas, puede haber una lluvia, se pasa, vuelve a haber el buen tiempo y vuelve a presentar los mismos síntomas, el diagnóstico orientativo parece claro. Deben de consultar a su pediatra y si lo cree conveniente, él lo remitirá al alergólogo pediatra. El asma alérgica moderada grave, la verdad es que es un cuadro que en los niños ha existido siempre, es menos frecuente, por descontado, muchísimo menos frecuente que el asma más leve, pero sí que se está dando mucha más importancia ahora a la identificación, volvemos al mismo tema, la identificación de estos cuadros moderados graves, estos cuadros graves de asma, porque muchas veces pasaban como que eran episodios repetidos de crisis de asma y no se encuadraba en que esto estaba llevando un mal control de esta patología. Entonces, en el tratamiento, lo primero que hay que hacer es diagnosticar, o sea, ponerle la etiqueta de asma grave y, una vez puesta esa etiqueta, utilizar todas las armas de tratamiento que necesitamos para controlar a este niño. Entre esas armas de tratamiento, una de ellas es el único fármaco biológico que tenemos en este momento en la actualidad, que es el omalizumab, para tratar el asma. Y no hay que dejarlo para cuando ya son casos desesperados que han necesitado tratamientos con corticoides orales que tienen muchos efectos secundarios en los niños, sino ponerlo cuando se ve que el asma es moderada grave y con los otros fármacos disponibles no se controla. Entonces, en cuanto tengamos etiquetado un escalón 3, 4 de la guía del ICON, el consenso internacional del tratamiento del asma en niños, y ponemos todo el arsenal terapéutico, ahí tenemos que tener en mente que si ese arsenal terapéutico no nos funciona, el siguiente paso va a ser utilizar fármacos biológicos, porque en este momento es un fármaco que es una anti-IgE, que es el anticuerpo que provoca la reacción alérgica, y realmente los resultados son espectaculares en cuanto a disminución de ingresos por asma en estos niños que tenían un asma grave y disminución del tratamiento farmacológico necesario. La inmunoterapia lo que modifica es el curso de la enfermedad. Entonces, es útil en alergias infantiles y en alergias a cualquier edad, pero es especialmente útil en la edad infantil y es fácil de entender. Cuando se tiene asma o cuando se tiene una rinitis persistente, con el tiempo se forma una inflamación y hasta un deterioro de la función del órgano. Evidentemente, si hacemos un tratamiento precoz, y precoz no quiere decir precipitado, hay que actuar con mesura, ¿no? Hay que valorar la sintomatología. Se recuperará siempre mucho mejor
un organismo que parte de que está sano todavía, que no está deteriorado. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es como quitar el tabaco a los señores de 70 años. Pues bueno, sí, pero ya el daño está hecho. Pues un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz adecuado es curativo. Pues los retos de la sociedad en este momento es conseguir una acreditación de la subespecialidad pediátrica de pediatría subespecialista en alergología. Esto es que a nivel de las subespecialidades pediátricas se están empezando a desarrollar y la alergología es una subespecialidad dentro de la pediatría que hay que reconocer como tal. Uno de los retos sería que todos los pediatras dedicados a esta especialidad tengan su reconocimiento. De hecho, a nivel europeo lo tenemos. A nivel europeo, la Academia Europea de Alergia ha reconocido dentro del BOAR, o sea, el equipo de pediatría, le ha dado un reconocimiento a la alergología pediátrica, que somos pediatras que nos dedicamos a solo patología alérgica en los niños. Y esto es un reconocimiento que tenemos europeo ya desde hace varios años y sin embargo a nivel español esto todavía no está reconocido. Entonces este sería uno de los retos. No sé si se conseguirá en estos próximos 3 años, pero para ello vamos a caminar.